una desigualdad frente a los ciudadanos colombianos, frente a sus fuerzas militares. No se busca, pienso yo, que ninguno de los militares en este momento, que son sojuzgados por esas comisiones de la verdad, como lo hemos visto en otros países, que después de 10, 15 o 20 años los van a meter a la cárcel por haber defendido precisamente esa democracia. Eso es lo que no queremos que suceda. Son muchos los elementos que tienen que estar involucrados para lograr una verdadera paz en Colombia, pero la base sustancial de esto es la existencia de una justicia justa, imparcial, oportuna y no politizada. En algunos países lo que ha ocurrido es que las Fuerzas Armadas se han reorganizado y en algunos casos han incorporado a los que antes eran enemigos para permitirles participar en forma más unificada de nuevas tareas que la paz requiere. En otros países simplemente se han mantenido igual y en otros países se han reducido. En casi todos los casos, de todas maneras, ha tenido que haber una reevaluación de para qué se quieren Fuerzas Armadas y cuál es su hipótesis de guerra, como se llama, y en consecuencia organizar y armar a esas Fuerzas Armadas en función de una hipótesis de guerra nueva. Los escenarios posconflicto pueden ser muy inestables por un lado, de modo que se necesitarían un ejército fuerte y una policía fuerte, pero también, por definición, no se van a tener. Entonces, esto nos lleva a una muy difícil situación en la que simultáneamente se debe intentar mantener la estabilidad, pero no arriesgándose mientras tanto, tratando de construir una fuerza de seguridad tan rápidamente que no se pueda garantizar su calidad, porque si no es posible asegurar la calidad, se llega entonces a la situación en la que se está permitiendo que mucha gente problemática vuelva a entrar, y esa gente puede empezar también a causar problemas por su cuenta. Lo que sucedió en algunas situaciones postconflicto, como por ejemplo Congo o incluso Libia, es que simplemente se aceptaron milicias dentro de la nueva policía o el ejército en su composición total. Así, acogieron a todo un grupo de ellas, y esto puede crear problemas puesto que la obligación dentro de la milicia es que los combatientes les sean leales a su comandante. Y si el comandante les dice que hay que emprender actividades posiblemente abusivas o delictivas, es probable que obedezcan. Entonces, en general, toca construir o desmantelar estructuras de comando anteriores, y eso puede ser muy, muy difícil y toma tiempo. Normalmente, también lo que habían hecho muy al principio, ¿verdad? Son reformas políticas e institucionales. Sobre todo que la creación, que quede muy claro la redefinición de cuáles las funciones que tiene que tener tanto el ejército como la policía, y que estén fuera del control de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, pensaría que podría tenerse una discusión de fondo si es conveniente que una policía, en el caso de Colombia, por ejemplo, dependa del Ministerio de la Defensa o si debe depender, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Creo que son discusiones de fondo, y esto porque son dos doctrinas distintas, dos funciones distintas, en donde no tiene que ser una policía subordinada al ejército, sí de coordinación, pero no de subordinación. Y de ahí, pues es una discusión de fondo, como digo, debería detenerse, y luego la doctrina que debe de impulsarse desde la policía, sobre todo hacia la seguridad ciudadana y obviamente de protección al ciudadano. Nosotros contamos. Ella fue cortada a su pecho, le quebraron y lo malo es que la malestado se queda. Mientras algunos expertos consideran que tras un proceso de paz debe cambiar el énfasis de las fuerzas militares y por supuesto la inversión que se hace en seguridad, otros consideran que el único problema de Colombia no es la guerrilla y que por tanto la inversión en seguridad tiene que seguir siendo alta, y ponen como ejemplo muy claro de esto el cuidado de las fronteras. Dentro de ese proceso uno pensaría que evidentemente habría una reducción del rol en la seguridad interna
de las fuerzas militares, puesto que el nivel de amenaza del terrorismo al interior del país disminuiría de una manera sustancial, y una parte de las transformaciones tendría que ser un reenfoque de parte de sus misiones hacia el exterior, hacia la protección de fronteras y misiones internacionales, etcétera. Y por otra parte, pues es posible que dentro de ese cambio se pudiese producir una paulatina reducción. En el caso de las Fuerzas Armadas, tienen que volver a los cuarteles, tienen que retirarse a funciones estrictamente militares, como la custodia de las fronteras, la preparación para eventuales conflictos bélicos que impliquen, que pongan en juego la soberanía de la nación, pero especialmente deben reorganizarse para no ser nunca más partícipes de la guerra interna, la participación en lo que se ha dado en llamar amenazas internas, y eso es lo que en toda América Latina ha distorsionado tanto el rol de las Fuerzas Armadas como su ubicación en un Estado democrático. Donde la policía tiene que volver a la función normal, que es la prevención del delito y la investigación del delito. Y también el mantenimiento del orden en las calles, con una función democrática, de seguridad democrática, que significa también que tiene que estar sujeta al poder civil, al control horizontal por parte de instituciones del Estado como la Fiscalía, la Procuraduría y también la Justicia. Una de las soluciones para los excombatientes en otros lugares ha sido su incorporación a las Fuerzas Armadas. Muy específicamente, y el caso más cercano quizá para nosotros es el de El Salvador, donde exguerrilleros hicieron parte de las Fuerzas Armadas. ¿Es conveniente esto para Colombia? Es conveniente dependiendo de cada conflicto y de cada país. Hay lugares donde se ha hecho y se ha hecho con éxito, y hay otros lugares donde no ha sido posible hacerlo. En Centroamérica, por ejemplo, se intentó, la verdad que no sé con cuánto éxito, pero las Fuerzas Armadas de todos los países centroamericanos, con la posible excepción de Guatemala, han cambiado mucho. No son las Fuerzas Armadas que combatieron al enemigo interno en El Salvador o en Nicaragua o el mismo en Honduras. Entonces, si incorporaron o no a sus ex adversarios ha dependido un poquito de las circunstancias, pero en países de África sí los han incorporado, y la verdad es que esa decisión se tiene que tomar en función de decisiones democráticas, pero consensuadas al interior de cada país, y es imposible decir en abstracto que hay que hacerlo o que no se debe hacer nunca. Esta es una posición que ha surgido de muchos sectores, pero tenemos que ver un poco la experiencia. En El Salvador, por ejemplo, fueron insertados dentro de las fuerzas militares y eso no nos pareció correcto. Me parece que fundamentalmente hay que separarlos de las armas. No pueden unas personas que han luchado toda la vida o que han estado con las armas actuando violentamente, no pueden pasar a integrar las fuerzas legítimas del Estado. Nosotros no consideramos que esa sea una buena solución. Habrá otras, pero esa no. Hay muchas situaciones, creo yo, en las que a excombatientes les gustaría unirse al ejército porque luchar, en cierto sentido, es tal vez la destreza que mejor pueden desempeñar. De modo que excluirlos de unirse al ejército creo que en general no es una buena idea, pero diría que, por supuesto, habría que juzgar a cada persona individualmente para saber si conviene. Nosotros lo que tuvimos en el caso de Guatemala fue un acuerdo sobre la reincorporación de los miembros de la URNG, que eran las fuerzas guerrilleras, a la legalidad y a la parte política del país. Concretamente al tema de las fuerzas de seguridad,
creo que en ese sentido tiene más experiencia en el caso salvadoreño, que cuando se definió la policía, muchos, tanto combatientes como fuerzas policiales de antes, se integraron en una sola fuerza, y de ahí se creó también pues una academia de la policía, que quizás no fue, tiene sus problemas, pero ahí sí fue una integración de ambas fuerzas, que yo te diría que a nivel de los países del Triángulo Norte, probablemente El Salvador logró un poco más que Honduras y Guatemala, sobre todo en lo que tenía que ver con la institucionalidad y la formación de los oficiales de policía, que son los, dijéramos, como los responsables de velar que la nueva doctrina policial se aplique. Y sobre todo eso es lo más importante para no ir arrastrando pues esas viejas costumbres o esta doctrina que es represiva, sino que más bien de seguridad al ciudadano. A las fuerzas militares les corresponde un campo de acción muy importante, es el de consolidar ese proceso de paz y en que pueda también demostrarse que las Fuerzas Armadas están tan involucradas que pueden ayudar al desarrollo, sobre todo rural, en este pueblo colombiano. Las Fuerzas Armadas son una garantía para Colombia y es importante que le reasignen sus funciones en este programa de posconflicto. Las fuerzas militares, después que se dé un proceso de paz, es cuidar los bienes, sean de la naturaleza o los bienes de patrimonio cultural que tiene Colombia como tal. Y también el civismo, o sea, colocar también ellos deben colocar el ejemplo de cómo debe ser un buen ciudadano en Colombia. El papel de las fuerzas militares debe ser, para lo cual fueron instituidos, garantizar el derecho y la propiedad y la honra de nosotros los colombianos, que sean unos amigos del pueblo, que ellos sean unos garantes de la paz y del progreso. Ese es el papel que deben cumplir ellos. Mi Voz Cuenta ha puesto sobre el escenario a los distintos protagonistas y, por supuesto, las distintas posibilidades ante un eventual acuerdo de paz con las FARC y con el ELN para terminar con 50 años de guerra en Colombia. Pero ¿qué piensan el obrero, la secretaria, el estudiante, en fin, la gente de la calle? Mi Voz Cuenta también tiene un escenario para usted, porque su voz también cuenta en el proceso de paz y ese es el tema de nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.